Esta es María, él es Carlos y este somos. María y Carlos están interesados en comer de una forma saludable, sin gastar demasiado dinero. Sin embargo, debido al estrés, las rutinas y el trabajo del día a día, comer saludable parece toda una odisea. Presentamos el nuevo curso online de alimentación ecológica. Aprende a tu ritmo, sin agobios, a través de nuestra plataforma online. Disfruta de 10 videolecciones, múltiples recetas, consejos y trucos y un profesor online para resolver todas tus dudas. No te lo pienses más y apúntate al curso online de nutrición ecológica. Esta es tu oportunidad. Bienvenido de nuevo al curso de alimentación ecológica. En este capítulo vamos a definir nuestro objetivo nutricional. En primer lugar, tienes que tener muy claro que a lo que te resistes, persiste. Es decir, ¿por qué nunca funcionan las dietas? Bueno, las dietas no funcionan porque una restricción o privación a lo que conlleva es a la rebeldía interior y antes o después nosotros nos rebelamos contra esa restricción de ciertos alimentos y acabamos cayendo y comiendo igual. Una dieta no funciona porque además trata el síntoma directamente, no trata la causa de tu sobrepeso, sencillamente trata el síntoma. Te sobran algunos kilos de más, lo que hace la dieta es tratar de reducirlos. Sin embargo, esos kilos de más van a volver a aparecer porque la causa sigue ahí. Por lo tanto, más importante que el síntoma en sí es tu motivación al cambio. Es decir, lo primero que tienes que tener muy claro es cuál es tu objetivo nutricional. Quizás llevar una alimentación más sana, quizás perder algunos kilitos de más, quizás quitarte algunos alimentos por los cuales tienes cierta predominancia a comer en tu día a día. Lo primero es definir el objetivo, pero más importante incluso que definir el objetivo, como digo, es definir la motivación. ¿Qué es lo que te está llevando al deseo de realizar ese cambio en tu vida? Y en segundo lugar, tienes que centrarte en el proceso, no en el resultado final. Inevitablemente, este es un proceso que inevitablemente nos va a llevar a un resultado. Entonces, no te obsesiones con el resultado final, no te obsesiones con perder ya esos kilitos de más si es que ese era tu objetivo, o no te obsesiones con no volver a recaer nunca en no tomar determinados tipos de alimento, como café, por ejemplo, por la mañana. Céntrate en el proceso, porque es normal recaer. Las recaídas son absolutamente normales. Sin embargo, si tú sigues igual de motivado al cambio, ese tipo de recaídas lo que va a hacer es aumentar tu motivación y va a hacer que continúes en el proceso. Y como digo, ese proceso inevitablemente va a acabar llevando a un cambio. Por lo tanto, libérate de hacer dietas. La importancia de establecer metas en positivo, eso es crucial. Es decir, no es lo mismo decir yo quiero perder 5 kilos, yo necesito perder 5 kilos, a simplemente visualizarte pesando ya esos 5 kilos menos y diciéndolo en positivo. En el caso de que peses, por ejemplo, 75 kilos y quieras reducir 5, es muchísimo más eficiente. En lugar de decir necesito perder 5 kilos, di quiero pesar 70 kilos. Yo ya peso 70 kilos, me veo pesando 70 kilos en 2 meses. Ese es mi reto, esa es mi motivación, siempre en positivo. Igualmente, si tu objetivo es quitarte ciertos alimentos, no lo ves como una restricción. Simplemente imagina tu vida en un proceso en el cual ya no exista ese alimento para ti, ya no lo necesites, ya no tengas ansiedad de él. Por supuesto, ve paso a paso, establece un nuevo hábito cada semana. No cometas el error de querer comenzar una vida nueva como aquel que dice de un día para otro. Establece un solo hábito cada semana y asegúrate de que lo puedes cumplir de una forma cómoda. Si en algún momento supone un gran esfuerzo para ti, auméntalo a 2-3 semanas hasta que ya sea un hábito cómodo en tu vida y no lo veas como un sacrificio. Ese momento será el oportuno para meter un nuevo hábito. Y por supuesto, como último, lo que decía anteriormente, hazme un listado de los motivos que te llevan a la búsqueda de una alimentación más sana. Establece no solamente cuál es tu objetivo a corto o medio plazo, establece el motivo real. ¿Vas a llevar una vida más enérgica? ¿Vas a estar más contento?
vas a encontrarte mejor, quizás vas a descansar más, a tener más energía durante el día. Los motivos son individuales, por tanto es importante que te pienses muy bien cuáles son los tuyos, los escribas y no estaría de más que incluso lo pongas en recortables y lo tengas siempre visible. Segundo, aprende a elegir los elementos. Parece que estamos hablando prácticamente en balde y nada más lejos de la realidad. Hay unas normas básicas, totalmente naturales, para escoger los alimentos que quizá nos puedan sorprender, pero nos sorprenden de lo alejados que estamos con una alimentación sostenible y equilibrada. Lo vamos a ver a continuación. Sigue la máxima. Si no crece, no lo comas. Es así de fácil. Si no crece, no lo comas. ¿Qué quiero decir con ello? Huye de todo tipo de alimento refinado, de todo tipo de alimento muerto, que no sea vital, que no tenga ningún tipo de energía, como por ejemplo la bollería, como por ejemplo incluso las harinas. Ese tipo de alimentos no te está aportando nutrientes suficientes y desde luego lo podrías sustituir por alimentos muchísimo más nutritivos. ¿Qué tiene que tener un alimento para que realmente sea nutritivo y sea saludable para ti? En primer lugar, tiene que ser integral, grano completo, como comentábamos anteriormente. No tiene que estar desposeído ni de ninguna parte, ni de la cáscara, por ejemplo, en el caso del arroz, en el caso de ser integral. El grano tiene que ser completo. Fresco, natural y ecológico, como comentábamos en capítulos anteriores. Cuanto más fresco, natural y ecológico sea un producto, más nutrientes y más propiedades beneficiosas para ti va a tener. Local y estacional, ya comentábamos anteriormente la importancia de que ese producto esté fabricado en tu área local y proceda de la estación natural en la que te encuentres, primavera, verano, otoño, invierno. Equilibrado, comida real queremos decir comida como aquel que dice que tu abuela podría reconocer, es decir, huye de todo tipo de alimento demasiado cocinado, demasiado preparado, de lo empaquetado, de lo artificial, de los productos precocinados. Trata de comer grano, trata de comer más semilla, trata de comer fruta, verdura o incluso animal, si es que es lo que quieres en tu alimentación, pero siempre desde una perspectiva lo más sana y saludable posible. En armonía con la tradición, muy en relación con lo que comentaba anteriormente. Y luego, por supuesto, alimentos vivos y vitales en contraposición de los alimentos muertos y desvitalizados. Comentaba esto anteriormente, sobre todo en relación con las harinas, por ejemplo. No es lo mismo fruta y verdura, alimento vivo, por ejemplo, fruta y verdura que podemos conseguir fácilmente en una frutería, frente a alimentos muertos y desvitalizados, como puede ser esa misma verdura congelada. Una vez que la verdura ha sido congelada y ha cambiado de estado, la mayor parte de sus nutrientes, de sus vitaminas, han desaparecido, ya no los vas a adquirir. Por lo tanto, te da exactamente igual estar comiendo una verdura que estar comiendo cualquier otra cosa, porque nunca vas a poder beneficiarte de ello. Y por último, delicioso. Ten por claro que si un alimento no es delicioso, yo lo sacaría inmediatamente de la dieta. Comer de una forma saludable no está reñido con comer de una forma deliciosa. Por lo tanto, te aconsejo que metas incluso tú mismo esta máxima en tu alimentación. Si algo no es delicioso, no lo comas. Así de sencillo. Y esto es todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente y espero que os haya sido de gran utilidad. Un saludo. Bienvenidos de nuevo al curso de alimentación ecológica. Continuamos con la alimentación consciente. En este momento nos encontramos a punto de hablar de 7 consejos para comer de una forma consciente. A modo de resumen, todo lo que se ha explicado en este tema, vamos a explicar determinados consejos que nos van a servir en el día a día. En primer lugar, come despacio. Es decir, acuérdate de masticar por lo menos 15 o 20 veces antes de tragar la comida. Tómate tu tiempo, mastícala
todo lo que hagas en la boca va a facilitar muchísimo el trabajo que van a hacer tus órganos. Acuérdate de que es tu boca quien tiene dientes, no tu estómago. Por lo tanto, facilítale el trabajo. No hagas nada más mientras comes, relacionado con el mindfulness que comentábamos anteriormente o atención plena. Acuérdate de no tener televisión encendida, móviles cerca, periódicos y demás distracciones. Mientras estés comiendo, atención a la comida. Planifica con antelación lo que vas a comer esa semana. Además de ser una gran ayuda para la organización semanal respecto a cocina, compra y demás, planificar con antelación, como hemos visto, lo que va a implicar es reducir el riesgo de posibles picoteos o comidas no previstas. La mayor parte de las veces hay que reconocer que este tipo de comidas no suele conducir a alimentos nada sanos. Por lo tanto, planifica con antelación. Siguiente, antes de comer, observa la comida, huele y disfruta. Es decir, volvemos a la atención de antes. No comamos con automatismo, por favor. Antes de comer, observa bien la comida, huélela, disfruta, agradece por lo que estás a punto de hacer, que no es nada más nada menos que nutrirte. Nunca te sientas a comer enfadado. Somos seres emocionales, no me cansaré de repetirlo. Por lo tanto, las emociones nos llevan a la comida y muchas veces la comida está influenciada por qué tipo de emoción estábamos sintiendo en ese momento. Si una comida nos sienta bien, mal o regular, va a estar influenciada directamente por la emoción que estábamos sintiendo. Por lo tanto, cuando te sientes a comer, relajado, tranquila. Tienes que estar en un estado de tranquilidad, sabiendo que lo que vas a hacer ahora es dar energía a tu organismo. Come sentado y, por supuesto, un entorno adecuado. Nada de comer mientras vamos o venimos al trabajo, o en el metro, o en cualquier otro tipo de circunstancia que no es la adecuada. Respeta tu tiempo, porque respetar la comida con la que vas a alimentarte es respetarte a ti. Esto también incluye los desayunos, lo digo por la cantidad de gente que se levanta, toma un café corriendo de pie y sale corriendo al trabajo. Tómate tu tiempo, levántate 5 o 10 minutos antes, merece la pena, es calidad. Y por supuesto separa las comidas el tiempo necesario para hacer la digestión. Se recomienda una media de 3 horas, no es bueno dejar pasar más de 3 horas. Lo digo por la gente que a lo mejor está pensando en adelgazar y piensa que si está sin comer 10 horas es beneficioso para ello. En absoluto. El tiempo medio que tiene que transcurrir entre una comida es entre 3 y 4 horas, ni más ni menos. Y hasta aquí los consejos generales, resúmenes de este capítulo de alimentación consciente. Espero que el capítulo os haya gustado y que sobre todo os haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Seguimos con el curso de alimentación ecológica. Continuemos con la alimentación consciente. Lo primero es tener muy claro una máxima. Mejor lo que sacas de la alimentación que aquello que vas metiendo. Mi consejo, simplifica. Es decir, muchas veces es más importante ir quitando alimentos de nuestra alimentación cotidiana que ir introduciendo alimentos nuevos, como analizaremos un poquito más adelante, como el tema de los germinados y demás. Obviamente estos alimentos son muy importantes, pero para empezar es mejor ir sacando alimentos de la alimentación, ir sacando, pues, por ejemplo, la bollería, los azúcares refinados, las harinas blancas, que ir introduciendo, que ir tratando de comer mucha más verdura, mucho más zumos, Obviamente esto es importante, pero paso a paso. Empecemos por el principio. Ya sabéis que la clave para que algo funcione es que sea sencillo. ¿Cómo vamos a combatir la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un tema emocional, es decir, como comentábamos anteriormente, tenemos que aprender a distinguir entre aquella hambre emocional y el hambre realmente física. Los actos impulsivos tratan de tapar estados emocionales, es decir, cuando nos pegamos un atracón de
chocolate, salado, me da igual, cualquier cosa con la cual vosotros consigáis calmar esa ansiedad, lo que estamos haciendo es tapar un estado emocional. Esto lo tenéis que tener muy claro. Mis consejos. Haz un plan de comidas diario. Si no quieres sucumbir a esa ansiedad que nos puede dar en algunas ocasiones, lo mejor es tener preestablecido, digamos, cuál es la alimentación que vamos a llevar a cabo. Con un plan de comidas diario, lo que haremos es dificultar el hecho de que puedan aparecer determinadas situaciones en las cuales se nos descontrolen. Mi segundo consejo. Aprende a distinguir entre hambre y sed. Esto puede parecer una obviedad, pero en gran parte de las ocasiones en las que tenemos hambre, lo que en realidad tiene nuestro organismo es sed. Cuando pienses que tienes hambre, primero toma un vaso de agua y deja pasar 5 minutos. Si realmente era hambre, un vaso de agua no te lo va a quitar, pero en muchas ocasiones verás cómo esto disminuye, porque se trataba de sed. Tercer consejo, distingue entre necesidad y deseo. Tienes que aprender a controlar los impulsos. Una cosa es una necesidad, es decir, tengo hambre, no tengo por qué estar pasando hambre. Yo soy muy contraria a este tipo de dietas en las cuales se reduce la ingesta de alimentos. No hay ninguna necesidad, nunca mejor dicho, entre pasar hambre. Y otra cosa muy diferente es el deseo. Hay una frase muy típica de cuando una persona tiene hambre. Realmente si tiene hambre y tú le ofreces una manzana, por ejemplo, ¿tienes hambre? Sí, pues toma una manzana. Si esa persona no quiere una manzana, es que no tiene hambre. Lo que tiene es deseo de picar, deseo de comer cualquier cosa que le satisfaga ese estado emocional que está tratando de tapar muchas veces de forma inconsciente. Por eso hay que tener muy claro y distinguir entre necesidad y deseo. Cuarto consejo. Antes de comer, cuando te entre ese hambre, una comida que no tienes programada, quizá a mitad de mañana, quizá a mitad de tarde, primero distráete por 20 minutos. Mira algo en el ordenador, lee un poco, sale a caminar, haz una llamada telefónica. En gran parte de las ocasiones esa ansiedad que nos entra de golpe por comer algo, y suele ser además algo determinado, cada persona sabe muy bien lo que tiene en mente en estos momentos, veremos cómo esa sensación disminuye drásticamente. Siguiente consejo, prepárate una infusión caliente. Si aún así no ha desaparecido esa ansiedad por comerte ese salado, ese bocadillo, esa napolitana que tienes en mente, ese alimento que sabes que realmente no te conviene, lo primero, prepárate una infusión caliente. Una vez que has tratado de distraerte y aún así sigue estando ese deseo, de momento tómate una infusión caliente. Si a los 10-15 minutos de tomarte la infusión sigues teniendo hambre, en ese caso, come. Y por último, procura tener algo de picoteo sano cerca. Comer algo entre horas no tiene por qué ser malo, mientras que lo que comas sea sano. Pero eso es más que recomendable, tener siempre cosas de picoteo cerca. Hay gente que se equivoca pensando que si aleja la comida de donde está, va a no sucumbir, digamos, a este tipo de situaciones. Eso es totalmente erróneo. Lo único que haces es aumentar esa ansiedad. Porque como ya hemos visto, a lo que te resistes, persiste. Por lo tanto, lo que te aconsejo es que tengas siempre picoteo sano. Picoteo, por ejemplo, frutos secos, almendras, avellanas, puedes tener también ciruelas, puedes tener fruta en general, puedes tener, algo que yo suelo recomendar mucho suelen ser los dátiles sin hueso. Prueba a sacar el hueso del dátil o si viene sin hueso mejor y mete una nuez dentro. Cuando tengas ansiedad de dulce, sobre todo es de dulce lo que suele saciar el comer dátiles, verás que en cuanto tomes 2 o 3 dátiles ha desaparecido por completo y ya no deseas tanto ese chocolate que ansiabas al principio. Trucos generales. Bueno, pues recordemos, antes de comer pregúntate, ¿realmente tengo hambre? Bebe un vaso de agua, porque muchas veces, como decíamos, lo que tenemos es sed, no hambre. Recuerda que somos comedores emocionales, es decir, si tienes hambre emocional provocada por la tristeza o los nervios, ningún alimento te saciará. Come como un gourmet, es decir, disfruta y valora cada alimento que comas. Evita las distracciones y hablar de temas negativos. Y por supuesto come lento, mastica por lo menos 15, se aconseja incluso 20 veces un alimento antes de tragar. Ya sabes aquella frase de bebe tu alimento. Es decir, tienes que masticar tanto un alimento que vas a facilitar muchísimo a la digestión, hasta el punto que prácticamente parece más que un alimento, una bebida. Y eso es todo, espero que os haya gustado hasta aquí nuestro tema de cómo combatir la ansiedad. Tratemos de, es complicado no recaer en ella, pero bueno, son pequeños consejos que podemos empezar a poner en práctica y veremos cómo mejoramos y cómo conseguimos tratarla y cómo conseguimos sobre todo ir bloqueándola poquito a poco. Esto es una carrera de fondo, así que no desistáis. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Bienvenidos de nuevo al curso de alimentación ecológica. En este nuevo capítulo analizaremos el mundo ecológico. Analizaremos qué es la agricultura ecológica, sus principales beneficios y de dónde proviene la agricultura ecológica. Por último, analizaremos la situación actual en el mundo. Pero empecemos por el principio. Ya lo dijo Hipócrates, ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Esto está muy en relación al mundo ecológico, debido a que, como veremos, este tipo de ganadería y de agricultura se caracteriza por el no uso de abonos artificiales, ni piensos, ni hormonas de crecimiento, ni, por supuesto, antibióticos. ¿Qué es la agricultura ecológica? Bueno, la agricultura ecológica es el sistema de producción que favorece el uso de los recursos renovables y la devolución de nutrientes al suelo a través de abonos animales. En la producción animal se enfatiza el bienestar del animal y el uso de alimentos naturales, en el caso de la ganadería ecológica. ¿Cuáles son los principales beneficios que este tipo de sistema nos reporta? En primer lugar, contribuye a la descontaminación del aire, el agua, el suelo y la flora. En segundo lugar, contribuye a mantener la salud del consumidor, ya que no emplea pesticidas ni abonos perjudiciales para la salud. En tercer lugar, los alimentos procedentes de la agricultura ecológica son más ricos en nutrientes. Cuarto, se basa en producciones locales, siendo un fuerte apoyo a este tipo de producción. Penúltimo, retoman técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. Y por último, ayudan a mantener el equilibrio medioambiental sostenible. Estos son solo algunos de los principales beneficios que nos reporta este tipo de agricultura y ganadería. Por descontado, tenemos que citar inevitablemente, en el caso de la ganadería, como la ganadería ecológica se caracteriza por un trato respetuoso a los animales frente a la ganadería tradicional o industrial, la cual, como sabemos, trata al animal como una materia prima, en el cual la mayor parte de estos animales viven hacinados y en condiciones pésimas. Son administrados periódicamente con antibióticos para que no contraigan enfermedades debido al hacinamiento en el cual están sometidos y, por supuesto, hormonas de crecimiento para acortar los ciclos de explotación y obtener así un mayor rendimiento. Hasta aquí esto es todo con el mundo ecológico. A continuación veremos de dónde proviene este tipo de agricultura y la evolución que ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos años.
Bienvenidos de nuevo. Seguimos en el mundo ecológico. En este capítulo vamos a tratar el origen de la agricultura ecológica y su situación actual en el mundo. En primer lugar, analizaremos brevemente cuáles son los precedentes de la agricultura y la ganadería ecológica en la actualidad. Como sabemos, ha habido diferentes movimientos en el pasado que han dado lugar a lo que hoy conocemos como agricultura o ganadería ecológica o sistema ecológico. En un primer lugar, la agricultura orgánica. La agricultura orgánica trataba de dar prioridad a la fertilidad del suelo. El aporte de materia orgánica compostada era esencial, no solo con el fin de fertilizar el suelo, sino también para aumentar la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. También surgió la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica se basaba en tratar el suelo como una materia no inerte, es decir, se trataba de tener en cuenta la actividad de los microorganismos que transformaban los elementos de la tierra, de forma que no se utilizasen nunca alimentos y abonos minerales solubles, puesto que podían favorecer la acción de plagas sobre las plantas. Y en tercer lugar, tenían como máxima que si las plagas y las enfermedades aparecían, era porque se había producido un desequilibrio que había debilitado las plantas. En tercer lugar, apareció ya definitivamente la agricultura ecológica. Fue en Suiza cuando apareció y se basaba en un simple principio. La naturaleza ha dejado de ser algo inagotable. Se argumentaba por primera vez científica y económicamente la razón de ser de este tipo de agricultura. E insistían en que no se trataba de volver al pasado, sino en elaborar una crítica constructiva dirigida hacia un futuro de la sociedad y la agricultura actual. Estos movimientos se desarrollaron sobre todo en Alemania, Austria, Suiza e Inglaterra. No fue hasta un poquito más tarde cuando empezó a aparecer este tipo de pensamiento en España. ¿Qué sucedió en España? En España apareció en los años 70 básicamente. Un movimiento naturista que se estaba preocupando sobre todo por la salud y la alimentación llevó a que un determinado grupo de consumidores se organizase. Se decidieron organizar para traer productos biológicos de otros países, en este caso de Francia. Este grupo naturista se llamaba Vida Sana. A lo largo de la siguiente década estuvieron ampliando actividad, dando seminarios, conferencias y promoviéndose por toda España. Pero no fue hasta 1992 cuando se creó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, es decir, se suponía ya el reconocimiento por parte de la comunidad científica de la agricultura biológica en España. Fue entonces cuando empezaron a producirse una expansión mucho mayor de este movimiento y se sucedieron distintos tipos de ayuda y se configuraron distintas estructuras para que este tipo de agricultura y ganadería se pudiera llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hoy en día España es uno de los 10 países con mayor superficie dedicada a la agricultura biológica del mundo. Sin embargo, no es hasta 1995 cuando comienzan las ayudas oficiales. Es decir, hay que tener en cuenta que España lleva apenas 10 años desarrollando de forma oficial este tipo de agricultura. En la gráfica podemos ver cuál ha sido la evolución y el número de operadores en España, desde los años 90 hasta el 2007 aproximadamente. Podemos ver cómo ha habido un incremento fortísimo debido a que, como comentaba, a principios de los 90 era una práctica bastante residual en el país. ¿Cuáles son las principales producciones ecológicas? Bueno, en primer lugar las cereales y las leguminosas, con un casi 32%. El olivar, como sabemos, un producto realmente típico y tradicional de España, con un 26%. Y en último lugar los frutos secos, con un nada despreciable 12,5%. Estas son las principales producciones ecológicas relativas a la agricultura en España. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea más o menos de cómo estaba distribuido. En la gráfica podemos verlo incluso por comunidades en el año 2009. Vemos como Andalucía, debido al tema de los olivares, es una de las principales comunidades. Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, en fin. Se puede apreciar básicamente cuáles son las principales regiones de este país que desarrollan hoy en día este tipo de agricultura. Pero ¿cuál es la situación actual de la agricultura ecológica en el mundo? Bueno, como podemos ver en el siguiente gráfico, en Europa se desarrolla un 20%, un 21% en este caso, de la agricultura ecológica mundial. Sin embargo, es en Oceanía el 29%, donde se desarrolla mayoritariamente. Como podemos ver, en Norteamérica prácticamente residual, por decir lo mismo de África. Bueno, hemos hecho un breve análisis de lo que supone el mundo ecológico, de cuál ha sido la historia
la implantación en España y la situación actual en el mundo de este tipo de sistema ecológico. Los beneficios ya los hemos visto, no son nada desdeñables y bueno, se trata de un sistema bastante novedoso en España, lo cual es bastante irónico debido a que se basa básicamente en un sistema realmente tradicional a nivel mundial. Por lo tanto, se basa no en una vuelta a los orígenes, sino en una nueva implantación de lo que se supone con la tradición, con la experiencia, de las lecciones aprendidas y cómo podemos desarrollar un nuevo sistema de alimentación hoy en día con todo lo aprendido hasta el momento. Esto es todo por el momento, espero que os haya gustado el capítulo de Mundo Ecológico y nos vemos en el siguiente capítulo. Bienvenidos de nuevo al curso de alimentación ecológica. En este nuevo capítulo vamos a estudiar la nutrición. Partamos de la base, pero antes veamos la frase del día. Mens sana in corpore sano, porque esta frase nos encaja perfectamente con lo que vamos a estudiar hoy. En primer lugar, ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes son sustancias químicas que están presentes en los alimentos. Sin embargo, para que el organismo los pueda utilizar, estas sustancias han de pasar por un proceso llamado digestión, que como todos sabemos a estas alturas, comienza en la boca, en la masticación. Bueno, nuestro cuerpo tiene determinadas necesidades, las cuales vamos a dividir en tres tipos. Hay necesidades energéticas relacionadas con el mantenimiento del organismo, la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones. Necesidades estructurales, es decir, materiales para la construcción, renovación y reparación de estructuras en nuestro organismo, y por último necesidades funcionales, las cuales hacen relación con los reguladores químicos del metabolismo. Muy bien, como sabemos hasta este momento, son los nutrientes los encargados de satisfacer este tipo de necesidades corporales que tenemos. Sin embargo, no todos los alimentos tienen los mismos nutrientes. Incluso hay hechos que pueden modificar los nutrientes que tiene un alimento, como pueden ser el tipo de cocción al que esté sometido ese alimento. Un alimento no tendrá nunca los mismos nutrientes si está crudo o si está cocinado, por ejemplo, al vapor, o si está hecho hervido, en fin, en función del tipo de cocción al que esté sometido, el tipo de tratamiento al que nosotros mismos sometamos ese alimento en casa, va a modificar sus nutrientes. Y por otra parte, las manipulaciones industriales a las que el alimento está sometido también modificarán los nutrientes que contiene. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué dos tipos de nutrientes existen? Bueno, en función de la cantidad de nutrientes que nuestro organismo necesita, los dividimos en micronutrientes o macronutrientes. Los micronutrientes serán los minerales y las vitaminas, y los macronutrientes, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y el agua. A continuación estudiaremos un poquito más en detalle tanto los micro como los macronutrientes.
Bienvenidos de nuevo al curso de alimentación ecológica. En este capítulo vamos a seguir analizando el tema de la nutrición. Como hemos visto, distinguíamos entre macro y micronutrientes. Nos vamos a centrar ahora en los micronutrientes, vitaminas y minerales. Como ya hemos dicho, los micronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades. Vitaminas. Las vitaminas se encuentran de forma natural en los alimentos. Existen además 13 tipos de vitaminas, divididas en hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C o la vitamina B, y los liposolubles, como pueden ser la A, la D y la E. Existen determinados factores que influyen en la pérdida vitamínica, la calidad, el tiempo y los procesos industriales. Tanto el aumento de temperatura, la incidencia de la luz o la oxidación con el oxígeno del aire son factores a través de los cuales el alimento puede sufrir transformaciones y hacer que dicho alimento pierda su actividad biológica y reduzca la cantidad de nutrientes, en este caso vitaminas, que contiene. Cabe señalar que las vitaminas menos resistentes a este tipo de factores son la vitamina C y la B1. Hay otros factores que también están influyendo en la pérdida vitamínica, como comentábamos. La calidad del alimento, es decir, el propio proceso de elaboración del alimento, cómo se haya elaborado en el caso de la agricultura, cómo se ha llevado a cabo el proceso agrícola para la elaboración de dicho alimento, y también el tiempo que transcurre desde que la verdura o la fruta en cuestión se ha recogido del campo hasta que realmente nos lo llegamos a comer, hasta que llega a nuestra mesa y nos lo comemos. No es lo mismo comer un alimento que ha sido recolectado del campo hace 3 días que comer a lo mejor un alimento, igualmente puede ser la misma fruta o verdura que tengamos en mente, pero que ha sido elaborada y procesada y a lo que ha llegado a nuestra mesa a través de un supermercado ha podido pasar 20-30 días. ¿Cuántas vitaminas necesitamos? Bueno, las vitaminas que necesitamos es un tema muy individual debido a que está sujeto totalmente al estado fisiológico de cada una de las personas. No es lo mismo la cantidad de vitaminas que necesita un bebé, un niño, un anciano o a lo mejor una embarazada. Lo que tenemos que tener muy claro es que el aporte de vitaminas más allá de las necesidades corporales no tiene ningún sentido, es decir, no sirve para nada. Las vitaminas, los complejos vitamínicos extra que muchas veces están tomando no son necesarios si se lleva una alimentación adecuada. Es más, si se lleva una alimentación adecuada, dichos complejos vitamínicos no sirven para nada, no tienen ninguna función en su organismo. Os voy a dar algunas recomendaciones para evitar, digamos, esta pérdida vitamínica de los alimentos. Van a ser 3 consejos muy sencillitos, pero que podemos aplicar en nuestro día a día. En primer lugar, el primer consejo va a consistir en no añadir sal en la cocción. Cuando estemos cocinando un alimento, intentar no echar sal durante la cocción, porque esto hace que la cantidad de vitaminas que salen del interior del alimento, del interior de las células, sea mayor. Por lo tanto, va a haber una mayor pérdida de vitaminas. El segundo consejo sería no dejar en remojo la verdura, ni la fruta. En el caso de la verdura es más usual. Tratar de cortar la verdura en trozos grandes y poner poca agua para la cocción. Con todo esto lo que estamos tratando de evitar es la pérdida vitamínica por disolución en el agua. El tercer y último consejo sería intentar reducir el tiempo de cocción. Hay que tener en cuenta, como dato, pero es muy clarificador, que a los 20 minutos de cocción, la cantidad de vitamina C que se destruye es prácticamente la mitad de la cantidad inicial que contenía dicho alimento. Por lo tanto, y como analizaremos más adelante en métodos de cocina, es mucho más recomendable cocinar al vapor que cocinar hirviendo durante cantidades de tiempo más largas. En el siguiente capítulo analizaremos los minerales.
Bienvenidos de nuevo al curso de alimentación ecológica. En este capítulo vamos a seguir hablando de la nutrición. Si recordáis, en el capítulo anterior estábamos hablando de los micronutrientes, en concreto de las vitaminas. En este nuevo capítulo nos vamos a centrar en los minerales. Los minerales. Las fuentes más importantes de minerales son las algas marinas, los cereales integrales, las legumbres, las semillas y las verduras. Los minerales, a su vez, se pueden dividir en macroelementos o oligoelementos. Los macroelementos son aquellos que necesitamos en cantidades superiores, mientras que los oligoelementos en cantidades más pequeñas. No me centro ahora mismo en este detalle porque lo vamos a analizar con más profundidad más adelante. Es esencial tener muy claro qué hacer para no tener carencias de minerales, debido a que la carencia crónica de alguno de ellos puede causar problemas para la salud. Estos problemas pueden estar originados tanto por una falta de aporte como por la mala absorción. Para no tener carencias, lo importante es no tomar alimentos que acidifiquen el medio interno. ¿Qué tipo de alimentos acidifican el medio interno? El azúcar blanco, el exceso de carnes y las grasas. Y por supuesto, evitar todo tipo de alimentos refinados. Dar preferencia a los cereales integrales y condimentar con la sal marina sin refinar. Los macroelementos. Los macroelementos, como podemos ver, son el calcio, el fósforo, magnesio, azufre, sodio, potasio y cloro. Vamos a estudiarlos un poquito más en profundidad. En primer lugar, el magnesio. El magnesio se encuentra formando parte de nuestros huesos y dientes y se puede adquirir muy fácilmente de los frutos secos, cereales integrales y también de las semillas. Un déficit de magnesio nos puede provocar diarrea, convulsiones, vómitos y náuseas. En segundo lugar, el potasio. El potasio tiene la función de regular el pH y el equilibrio hídrico. Se encuentra, por tanto, en las legumbres, las espinacas, las patatas y el aguacate. El déficit de potasio provoca debilidad muscular y trastornos del ritmo cardíaco. Recordemos, el magnesio en primer lugar y el potasio, como ya comentábamos, la función de regular el pH. Función esencial. En tercer lugar, y no menos importante, el cloro. También el cloro tiene la función de regular el pH y a su vez es activador de enzimas. El cloro lo encontramos en la sal común y también en los pescados y en los mariscos. En cuarto lugar, el azufre. El azufre es el encargado de ayudar en la depuración hepática. ¿Dónde podemos encontrar azufre? Bueno, en alimentos proteicos, también en el ajo y en la cebolla. En quinto lugar tenemos el fósforo. El fósforo se encuentra formando parte de nuestros dientes y nuestros huesos y se encuentra en alimentos de origen animal y determinados aditivos. El calcio. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. Se encuentra en un 99% de nuestros huesos y el 1% del plasma. El calcio es uno de los nutrientes más esenciales dentro de los macroelementos de los minerales. Tenemos que tener claras sus funciones debido a la importancia que tiene. Ayuda tanto en la construcción y el mantenimiento de nuestros huesos y dientes y además es necesario para la transmisión del impulso nervioso a los músculos. ¿Dónde podemos obtener calcio? El calcio se obtiene muy fácilmente de las algas, también de los sésamo y de los frutos secos. Tenemos que tener en cuenta que el calcio que mejor se absorbe es del repollo y de las hojas verdes, mucho más que de la leche, teniendo en cuenta que la clorofila es el regulador del calcio, por lo tanto recordar, hojas verdes. Comer hojas verdes equivale a incorporar directamente el sol a través de la clorofila de estas plantas, el sol, toda la energía solar hacia nuestro cuerpo. Y en último lugar, y no por ello menos importante, el sodio, cuya función es la de regular el pH, y lo encontramos en aceitunas, en queso y en las salsas. Tenemos que tener muy en cuenta que el déficit de sodio nos puede provocar hipotensión. Y esto ha sido el breve análisis de los macroelementos. A partir de ahora vamos a estudiar los oligoelementos. Los oligoelementos, como comentábamos anteriormente, son aquellos elementos necesarios en cantidades más pequeñas. Comencemos. El cromo está relacionado con el metabolismo de la glucosa
y lo podemos obtener de la levadura de cerveza y de los cereales integrales. El yodo. El yodo es esencial para formar las hormonas producidas por las glándulas tiroides. Son importantes para el crecimiento, la reproducción y la formación de huesos, así como el sistema central nervioso. En tercer lugar, el silicio. El silicio actúa sobre todo en la calcificación ósea y además promueve la síntesis de colágeno. El silicio se encuentra muy fácilmente en los cereales integrales, la cerveza y también en la cola de caballo, pero ojo, no en la infusión. La cola de caballo como planta en sí, pero no en la variedad de infusión que suele ser la más conocida. En el siguiente lugar tenemos el selenio. El selenio tiene propiedades antioxidantes, por lo tanto podéis imaginaros lo importante que es. Se puede encontrar muy fácilmente tanto en las legumbres como en otros frutos secos oleaginosos. El zinc. El zinc ayuda al mantenimiento de la piel, del pelo y de las uñas. Y lo obtenemos de las semillas de calabaza, semillas de sésamo, en fin, de semillas en general. Y por último, y probablemente uno de los más esenciales, el hierro. El hierro actúa como activador de las enzimas y además actúa favoreciendo el transporte de los gases a través del cuerpo, a través de la hemoglobina. Como todos sabemos, el déficit de hierro suele ser algo muy común y provoca anemia ferropénica. Los alimentos más ricos en hierro son las algas, en concreto la espirulina, así como también las semillas de sésamo y también las almejas y ostras, aunque de este tipo de alimentación hablaremos un poquito más adelante, alimentación del mar. Como un pequeño consejo para aquellos que suelen tener anemia ferropénica, la vitamina C suele aumentar, sobre todo si suele aumentar la cantidad absorbida de hierro, sobre todo si este hierro es de origen vegetal. Por lo tanto, la vitamina C es esencial tomarla cuando estemos adquiriendo hierro, tratemos de adquirir hierro a través de una alimentación vegetal, como por ejemplo espinacas. Un buen consejo suele ser cuando vayas a consumir legumbres, como pueden ser las lentejas o espinacas o ese tipo de alimentos que todos sabemos que contienen hierro, es muy conveniente mezclar con vitamina C, como por ejemplo una manzana de postre. Y también, como segundo y último consejo, para aumentar la cantidad absorbida de hierro, hay que evitar el café y el té después de comer, así como los alimentos derivados y no fermentados de la soja. Y por último, una vez que ya hemos estudiado estos oligoelementos, vamos a pasar al agua. El agua lo vamos a analizar brevemente porque lo analizaremos con un poquito más de detalle en el apartado de hidratación más adelante. Pero tenemos que tener muy claras las funciones del agua, porque más allá de simplemente calmarnos la sed, esa es una simple consecuencia, pero desde luego está muy lejos de sus funciones reales, las cuales son esenciales. La principal función del agua es regular la temperatura corporal, pero además también transporta nutrientes y catabolitos. Es necesaria para que se lleven a cabo numerosas reacciones químicas en nuestro organismo, esenciales para la vida. También tenemos que tener muy en cuenta que al día, simplemente por el hecho de estar viviendo y respirando durante un día, se eliminan algo más de 2 litros de agua cada día. Por lo tanto, esta es la cantidad mínima que hay que reponer. Obviamente el agua, como todos sabemos, no solamente se repone bebiendo directamente agua, sino también a través de todos los alimentos como frutas y verduras frescas que pueden reponer esta cantidad hídrica en nuestro organismo. Pero no nos vale cualquier agua, tenemos que tener mucho cuidado con el agua que bebemos. El agua de grifo contiene numerosas sustancias químicas perjudiciales, como los nitritos, los metales pesados y demás. Todos estos elementos lo que hacen es saturar nuestros riñones y nos pueden producir cálculos renales, atención, porque esto suele ser muy común hoy en día, y otro tipo de problemas. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué tipo de agua debemos consumir. El agua embotellada no suele ser de las mejores opciones debido a la degradación del plástico, el famoso bisfenol A, del cual hablaremos más adelante, que también puede pasar en nuestro organismo y no dejan de ser sustancias tóxicas. Sin embargo, existen numerosos sistemas domésticos, como la osmosis inversa, los filtros de carbono o la depuración al vapor, que pueden reducir todo este tipo de tóxicos y de elementos perjudiciales para nuestra salud y mejorar la calidad del agua corriente o el agua del grifo. Por lo tanto, aconsejo prestar mucha atención al tipo de agua que estamos consumiendo, informarnos bien de la calidad del agua que llega a nuestro domicilio y poner una solución adecuada a las necesidades que tenemos todos en este sentido. Y hasta aquí el capítulo de micronutrientes.